han dicho que la geometría del movimiento debe ser parabólica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces miren que las ecuaciones nos permiten descubrir muchas cosas a mi criterio y muy humilde criterio, y como digo, yo no me lo inventé, pero sí me parece que esta técnica que estamos usando es una técnica demasiado poderosa, o sea, es muy poderosa porque trabaja todo al tiempo, y una vez uno se pone con cositas que venga, miramos por aquí independiente, que con una ecuación allá, espejo allá, luego no sé qué, nada, las ecuaciones ya tienen todo adentro y basta es con saber física y saber qué preguntar, qué es lo que yo quiero preguntar para que, para que la cosa funcione como tiene que funcionar. ¿Se va a entender? Ahí está el secreto, ahí está el secreto. Le hemos preguntado 3 veces a la misma ecuación. Le hemos preguntado 3 veces a la misma ecuación sobre movimientos y a las 3 veces nos ha respondido. Y las 3 veces ha tenido que la razón, es decir, nos ha dado, digamos, cuenta de lo que estamos haciendo. ¿Cómo lo ven? ¿Salvaje o no? Una preguntita. Y si quiero preguntar cuál es la velocidad con la cual el objeto o lo que se haya arrojado toca el piso, toca el suelo. También se puede. También se puede. ¿Qué hora es? Yo también. ¿Sí? Ah, bueno, entonces hagamos. Está bien. Miren. Hagámosle, es una muy buena pregunta y de hecho es chévere responderla. Si yo quiero saber, por ejemplo, con qué velocidad quiero que va a llegar acá, quiero saber con qué velocidad va a llegar acá, basta con hacer lo siguiente. Podemos coger nuestras ecuaciones acá, independientes, y tratar de averiguar eso. Es una forma, no es la mejor. Podríamos tratar de coger la ecuación genérica de R igual a R sub 0 más B sub 0 por T más un medio de AT cuadrado y resolverlo por ese lado. ¿Cómo? Recuerden que esta ecuación tiene esta versión, pero además esa ecuación tiene una versión evolucionada de ella, que es cuando la derivo. ¿Están de acuerdo? Entonces yo derivo esa expresión. Miren cómo es de sencilla la pregunta. O sea, cómo es de bacana la pregunta, pero es más sencilla de lo que parece. Más bien me gustaría después ponerles un reto, después de que yo calcule esa velocidad, me gustaría que me dijeran ¿con qué ángulo respecto a la horizontal es esa velocidad? Pues al cotangente de BY sobre BX. Al cotangente de BY sobre BX. No, pero aquí no hay X. Pero ármelo con esta. Sí, ármelo con esta. Es muy mecánico lo que me estás diciendo, pero ármalo con esta. Listo, es la misma ecuación, yo estoy de acuerdo. Entonces, miren, bajo ese efecto, entonces lo que no tiene es tenemos esta versión R igual a R sub 0 más B sub 0 por T más un medio de AT cuadrado. Y cuando derivábamos esa ecuación, si ustedes lo recuerdan bien, teníamos esta ecuación B igual a B sub 0 más A por T. Esta ecuación también es de tipo vectorial, es exactamente la misma ecuación pero evolucionada, o sea, derivada. Entonces yo digo, bueno, entonces voy a armarme esa vuelta y voy a empezar. Debe existir un Bx, debe existir, chavos, un By y debe existir un ¿qué? Un Bz. Esto debe ser igual a un B sub 0 y, chavos, un B sub 0x, un B sub 0 y un B sub 0 ¿qué? Z. Más, ahora ¿qué me falta? No me falta nada. Más, y ahora pongo las aceleraciones, a sub x, a sub y a sub z por el tiempo. ¿Están de acuerdo? Ahora entonces empiezo a reemplazar los valores que considero necesarios. Entonces yo digo, listo, pues empecemos a reemplazar los valores que considero necesarios. Entonces yo digo, la velocidad en x y la velocidad inicial en x, particularmente ambas son 0. ¿Están de acuerdo? En este movimiento, particularmente en este movimiento son 0. Entonces yo digo, esto es 0, B sub y lo que va a averiguar, así que no tengo idea. B sub y, B sub z. ¿Sí estamos? ¿Listo? Ahora yo digo, esto va a ser igual. B sub 0x, ¿cuánto vale? 0. B sub 0y, B sub 0y. B sub 0z, 0. Más, y ahora digo, las aceleraciones en x, 0. En y, 0. En z, por el tiempo. ¿Sí lo pillan? Y entonces ahora yo digo, listo, he resuelto el problema. Porque particularmente lo que me está pidiendo es ¿y con qué velocidad llega al suelo? Cuando me está preguntando por qué velocidad llega al suelo, me está preguntando un vector. ¿Están de acuerdo o no? Me está preguntando un vector. Y el vector es este. ¿A menos de corte? El vector es este. Porque, bueno, este no, perdón. Es un vector que viene acá, que es tangente a la curva, porque es una derivada.
Entonces el vector que me está preguntando es este vector. ¿Cómo es ese vector de velocidad en ese punto? Entonces yo le digo a él, mire, el vector de velocidad en ese punto es este. ¿Cómo así, profe? No entendí. Usted está muy pesado. Entonces yo le digo, mire, lo que le estoy diciendo a usted es que 0, b sub y, b sub z va a ser igual a 0, b sub 0y, menos g por t. O sea, ya lo sumé, ¿no? ¿Puedo o no? Ah, bueno, pero si lo sumé, bueno, ahí va. Listo, lo sumé. Ya está. ¿Y por qué le puse menos g por t? Pues porque este escalar pega acá, le pega a todos, esos son 0, entonces solo queda con este, bla, 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 bla. Entonces el vector de velocidad es ese. ¿Está interesado en el vector de velocidad, mi hermano, o está interesado en la norma? En el vector. El vector ya está, entonces ahora solo necesito la norma. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿cómo es la norma de la velocidad? Ya tengo el vector es ese. Estas son las coordenadas de ese vector. Ahora la pregunta es, ¿cuánto es su norma? Entonces la norma, esto es simplemente el vector de velocidad. Entonces cuando yo quiero la norma, calculo la norma del vector de velocidad, que sería la raíz cuadrada de ¿qué? De las componentes al cuadrado. ¿Están de acuerdo? ¿Qué sería? 0 cuadrado velocidad inicial en y al cuadrado más menos que por, bueno, sí, menos que por No, GT cuadrado y no, así si quieren, para ser juiciosos como debe ser. Si estamos, ya sabemos que eso nos va a dar positivo, entonces la norma del vector velocidad va a ser esta. Entonces se va a ser raíz de velocidad inicial en y al cuadrado más g cuadrado t cuadrado. ¿Están de acuerdo? Esa sería la norma del vector de velocidad. Entonces ya tenemos la norma y tenemos el vector. Y obviamente este vector depende de t. ¿Sí estamos? Claro, obviamente tenemos la norma. Pero miren que aquí pasa algo muy interesante y es lo siguiente. Esta norma de velocidad y esta velocidad, bueno, incluso este vector de velocidad es para cualquier punto del espacio. ¿Aló? O sea, este vector me está diciendo la velocidad. Acá, me la está diciendo acá, me la está diciendo acá y me la está diciendo acá. ¿Cómo así, profe? Claro, es que él solo me va a decir la velocidad allá cuando yo ponga el tiempo t que corresponde allá. Y el tiempo t que corresponde allá es el famoso t sub c que calculamos ahorita. ¿Estamos de acuerdo? Como puede ser cualquier t, me está diciendo la velocidad acá, 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 acá. ¿Me entienden? No es donde se me dé. Solo necesito el tiempo t, o sea, el parámetro. Pero entonces, bueno, vamos a hacer una cosa. Bueno, vamos a ponerle el tiempo t que nosotros teníamos, que es el tiempo de caída, para que nos dé la velocidad ¿dónde? Aquí, justamente aquí. ¿Sí estamos? Entonces yo digo, tiempo de caída. ¿Cuánto era el tiempo de caída? ¿Qué? La raíz cuadrada de 2z sub 0. Raíz de 2z sub 0 sobre g. O sea que en este caso, esta es la velocidad general. Pero ya en el punto importante, que es este punto, entonces ahí sí yo digo que esto va a ser 0, b sub y, b sub z igual a 0, b sub 0y, menos g por el tiempo de ¿qué? De caída. Raíz de 2z sub 0 sobre g. ¿Están de acuerdo? Y puedo hacerle álgebra de Baldor para darme cuenta con alegría, entusiasmo, que al final, entonces, la velocidad final, además les pregunto, ¿qué signo debe tener esa velocidad? ¿Qué esperamos? ¿En qué dirección apunta eso? ¿Hacia dónde? Más o menos. Hacia abajo, por lo menos tiene una componente que negativa. Miren que este vector tiene dos componentes. ¿Se acuerdan de las componentes o no? Sí, componentes rectangulares. Entonces, este man tiene dos componentes. Una, si ustedes me permiten pintarlo acá, dos componentes. Una en Z y otra en ¿dónde? En Y. Entonces BZ, BY. ¿Se lo pillan? Y aquí ¿cuántas nos dice que tiene? Una en Y y una en Z. Y además el man es severo y nos dice la componente en Z debe ser ¿qué? Negativa. ¿Si es negativa o no? Claro, porque acá.
Es una maravilla salvaje esta idea. Si estamos o no, además de decirnos cuánto es, nos dicen qué dirección qué apunta. Eso ya es demasiado salvaje. Conclusión, nos va a dar 0, b sub 0 y, menos raíz de 2gh. O en este caso, 2g z sub 0. Cosa que ustedes encuentran hasta en la sopa. ¿Están de acuerdo o no? Entonces eso será 0, de y, de z. Una maravilla. ¿Yo no? ¿Qué pasa con esta gente? ¡Una maravilla! Detecto sarcasmo. Pilas, porque si no se sorprenden con esto, no los sorprende nada. Licenciados en física. Es una cosa muy salvaje, o sea, es una utopía mental. Y lo hago yo cada semestre quedo así como, ¿en serio? Y otra vez me asombro, digo, no, esto ya es muy salvaje. Tener tanto poder de predicción en la mano. Ahora bien, ya tengo esta estructura, ahora puedo calcular la que, la norma. Y entonces simplemente me va a quedar, no, creo que ya puedo borrar el movimiento. Entonces simplemente me va a quedar entonces que la norma es la velocidad. Y aquí mi amigo, ¿quién fue el que dijo que era el gol de la fama a rayar el ángulo? Entonces para que vaya pensando en el ángulo. Y yo mientras tanto rayo ahí mi ecuación. Entonces me queda que la norma de la velocidad que mi amigo me preguntó, me retó, y yo le dije, mire mi hermano, que esto va a ser b sub 0 y cuadrado más raíz de 2g z sub 0, pero todo elevado al qué? Al cuadrado, o sea que va a quedar 2g z sub 0. ¿Están de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo? O ya volé, ya me envicié acá. Esa es la vuelta. ¿Ah? ¿Chimba o no? ¿Cómo? Entonces se quedan así como... Ahí tengo la norma, solo me falta hallar el qué. El ángulo respecto al plano XY. Lo quiero. ¿Sí? Respecto al plano XY o venga, espera, tacho papito, tacho. Quiero este ángulo, pana, el ángulo que yo usé para las componentes, ¿no? O sea que el vector era así, ¿estamos de acuerdo? Entonces yo quiero este ángulo beta, papá. Ese es el que quiero. 1 minuto para ganar y buena suerte. ¿Qué pasa? Sí, ahí se mañana nos vamos de parabólicos. Este se puede hacer, digamos, Luego circular. la señal, sí, eso lo voy a reproducir. Con velocidad, toca con velocidad. ¿Listo, mi hermano? ¿Ya lo tienes o no? Ah, sí, la velocidad en Y y la velocidad en Z. Vení, mi hermano, muy sencillo. Recuerden algo importante, vamos, mi hermano. Aquí recuerden algo importante y es esto. Tenemos esto. Aquí hay una componente de velocidad que ya discutimos y aquí hay otra componente de ¿qué? De velocidad. Esta es b sub 0 ¿qué? Y esta es BZ, ¿sí estamos? O simplemente, bueno, sí, BZ, ¿sí lo pilla? Listo, entonces yo lo que le estoy tratando es que me diga cuál es el ángulo, si tienen los vectores. Breve, mi hermano, póngame algo difícil, profesor. Vale, pues. No la veo. Listo, ahora por favor reemplace los valores, ¿cierto? O sea, reemplace BZ y reemplace B sub 0Y. Y listo, estaría resuelto nuestro movimiento semiparabólico con las técnicas que hemos aprendido en este curso, estrictamente vectoriales. Severo, mi hermano, severo poder.
Y esto que están viendo, lo llamarían sus profesores expertos y con 100% de certeza, y si me voy a equivocar, me dirían que ustedes no tienen la capacidad de entender. Espero que lo estén entendiendo. Esto se llama cálculo vectorial. ¿Aló? Eso se llama cálculo vectorial. ¿Listo, papito? B sub 0y es B sub 0y. Sí, pues ahí no hay nada. B sub 0y es B sub 0y. Y BZ, pues ya la tiene allá abajo, miren. ¿Cómo así que de dónde? Ahí dice mi hermano. Miren, Rafa, de sub 0 Z, que saca. Rafa, ¿sí me entiende cómo es el juego? No, mire. Este man es este man. Este man es este man. Ay, este man. Y este man es este man. O conclusión. Este man es este man. ¿Ah? Este man. Pequeño detalle de trayectoria. Entonces, BZ es este man. Raíz de 2G, Z sub 0. Menos raíz, profe. Menos, sí, pongan el menos. Claro, ahí es importante con el menos. Como gritó su amigo que el menos. Pongan el menos. Menos. Ah, no lo había visto. Bueno, sí, ahí arriba. Listo, suerte. Ya me lo visto. Los quiero llenar por la fama. Para que se vayan midiendo, se pongan al fuego y aumenten el ki. Compañeros, dudas, preguntas o inquietudes. ¿Nada? Sigan siendo felices, como lo soy yo con este asunto. Amigos, podéis ir en paz. Amén.